Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Víctor, ¿cómo estás? Con esta gran fiesta que se está realizando en, de manera virtual sobre lo que es el ajedrez educativo y la verdad estamos muy contentos, ya llevamos casi, estamos a la mitad de este gran maratón y muy contentos en este gran trabajo. Y ahora nos toca, hace rato estuvimos en Didáctica uno, pero ahora nos toca un tema que también está muy interesante sobre la inteligencia y habilidades socioemocionales, ¿no? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Saludos a ti, Alberto, desde México, que estamos, pues digámoslo así, compartiendo esta gran familia ajedrecística, que ya nos vimos en una sala, ahora nos vamos a la otra, y cuando son los congresos virtuales, ahí tenemos que estar corriendo y repartiéndonos. Bueno, pues ahora desde la comodidad del hogar, bienvenidos sean todos a este que es la sala de inteligencia y habilidades socioemocionales. Y sin más, Alberto, desearte a ti y a todos los panelistas que están el día de hoy una excelente jornada y obviamente a todos los que nos acompañan. Me he permitido compartir la pantalla porque vamos a empezar con la presentación de quienes son los ponentes el día de hoy porque estamos vestidos de gala, Alberto. Claro, la verdad, estoy muy contento con los ponentes que nos tocó. La verdad, ya hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos, bueno, con dos de ellos, que ahorita vamos a decir sus currículum, que son impresionantes, Víctor, en el gran trabajo que están realizando en cada uno de, yo siempre digo, en cada una de sus trincheras, porque al parecer el ajedrez, aunque se está trabajando de manera individual, pero en conjunto llevamos cuando platicamos y conversamos y se hacen esta oportunidad de estos vínculos de congresos, pareciera que estuviéramos todos unidos, ¿no? Es decir, nos enfrentamos con ciertas circunstancias que a otros lo resuelven de una manera y nosotros lo resolvamos de otra, pero al fin de cuentas estamos trabajando por un bien común, el tener el ajedrez como una estrategia didáctica para desarrollar procesos, para desarrollar el ser humano como social, para desarrollar didáctica, desarrollar un sinfín de cosas, emociones, que es lo que nos lleva a este vínculo y este canal, pero vamos a presentar la primer ponente, Víctor. Sí, claro, ya déjanos a comentar algo para nosotros, ¿no? Un poquito, nah, no es cierto. No, vamos a presentar a nuestra primera ponente, que por supuesto es una personalidad en el mundo del ajedrez, María Rodrigo Yanguas, brevemente una psicóloga sanitaria y máster en psicología deportiva, actualmente metidísima con su tesis en el desarrollo de un videojuego terapéutico basado en el ajedrez para el tratamiento cognitivo de pacientes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, maestra FIDE, entrenadora del grupo de tecnificación sub 08, sub 10 de la Federación Española de Ajedrez. Bueno, pues estamos vestidos de lujo y te dejo presentar a nuestro gran amigo Carlos Martínez. Pues tenemos a nuestro gran amigo Carlos Martínez Piqueras, licenciado en psicología por la Universidad Jaume I, experto en técnicas de terapia gestal, que ese es otro tema que apenas acabo yo de conocer, y después en privado platicamos, Carlos. FIDE Trainer, entrenador nivel 1 de ajedrez, psicólogo en Federación Española, FEDA, y Valenciana de ajedrez, integrante del equipo técnico de la Federación Española de Ajedrez de los campeonatos en Europa y del mundo de jóvenes, equipo olímpico masculino y femenino de la Federación Española de Ajedrez y bueno, artículos de divulgación en revistas nacionales e internacionales. E imparte formación en psicología o en psicólogos a través de los entrenadores de ajedrez y cofundador de la Academia Tilches. Excelente, y bueno, pues digamos la tercer ponente, y no por ello menos importante, Lorena García, que es una personalidad en el mundo tanto de la educación como de la psicología, porque estamos con tres personas que están en esta rama. Entonces, pues maestra en educación primaria, licenciada en psicopedagogía, doctoranda en psicología, investigadora de la Universidad de La Laguna y colaboradora de proyectos europeos de investigación, coordinadora del proyecto Educando Personitas No Campeones del Servicio de Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. Además, perdón, ahí se fue un dedo, error de dedo, coordinadora y presidenta de la asociación Alfil Educa, que bueno, lleva a cabo proyectos de ajedrez sin fines de lucro. Y con esto, amigo, pues estamos compartiendo esta ponencia estamos compartiendo, digamos, estos primicias acerca de lo que es la teoría de las inteligencias, la educación emocional, y pues vamos a empezar por ahí, vamos a empezar dejando que ya sean los ponentes quienes aborden esta temática.
desde el punto de vista que ellos así lo van a considerar. Entonces, pues vamos a soltar la primera pregunta, si me permites, Alberto, para ellos y le vamos a pedir a María que empiece a desarrollar para ella qué relación hay entre el ajedrez y, por supuesto, la educación emocional. Adelante, María, y bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, horario de México. Pues lo primero agradecer al Congreso, a todos, a todos los que han podido hacer este Congreso por estar y a todos los ponentes, a todos los espectadores que están viniendo, porque la verdad que ha sido una sorpresa que venga tanta gente. Y nada, pues vamos a empezar. Para mí creo que lo primero es centrar un poco, ¿no?, qué entendemos por inteligencia emocional, y a partir de ahí yo creo que lo podemos relacionar más con el ajedrez. La inteligencia emocional es esa capacidad que hay que desarrollar, que es el entendimiento de las emociones y cómo tenemos que gestionar esas emociones, pues, para poder funcionar en nuestra vida diaria. Creo que desde hace mucho tiempo las emociones no se suelen trabajar, o en muchas ocasiones se niegan, y es verdad que últimamente ya se está haciendo como mucho más hincapié en la importancia de estas emociones por el desarrollo que puedan tener luego en la vida adulta. El ajedrez, desde mi punto de vista, lo que trabaja con las emociones es desde el minuto cero, ¿no? El ajedrez es verdad que es un deporte racional en el que necesitamos la cabeza, pero las emociones influyen mucho en nuestra cabeza. Cuando nosotros competimos, por ejemplo, desde el minuto en que nosotros pensamos, ¿no?, que nos vamos a apuntar a un torneo, ahí ya empieza a haber emociones. Cuando nosotros vemos con quién nos toca, empiezan a surgir ya emociones, pensamientos de es mejor, es peor, tengo más posibilidades. Y en el momento que nosotros empezamos a jugar la partida, ahí ya es como todas las emociones empiezan a fluir, ¿no? Otra parte muy relacionada es también la empatía, que está relacionada con las emociones, es decir, el ser capaz de ponernos en la piel de nuestro rival. En el ajedrez lo trabajamos desde el minuto cero, para entender qué es lo que nos amenaza el rival. Tenemos que ponernos en la piel del rival, sentir lo que siente el rival. Cuando lo estoy hablando un poco en general, ¿vale? Por ejemplo, también cuando perdemos una partida, es muy importante las emociones, tanto el saber ganar como el saber perder, que no nos, ese sentimiento, ¿no?, de derrota que sufrimos cuando perdemos, saber gestionarlo bien, y el hecho de ganar también. No podemos ganar y expresar una gran emoción porque el que tenemos delante es un oponente que acaba de perder la partida. Entonces diría que el ajedrez al final es una escuela de trabajo emocional cuando se compite, y también cuando nosotros enseñamos ajedrez, y no desde el punto de vista competitivo, sino, por ejemplo, en mi caso, que utilizo el ajedrez desde el punto de vista terapéutico. Con los pacientes yo veo que el ajedrez es una capacidad de superación de ellos mismos. Muchas veces, cuando vienen en el hospital, muchos pacientes no saben jugar, y al cabo de un mes, 2 meses, ellos mismos se relatan como que son capaces de, no buscamos obviamente resultados, simplemente pasar un buen rato y de trabajar esas capacidades cognitivas y esas capacidades emocionales. Entonces yo lo que veo, lo que me relatan los pacientes, es que están en un momento de como de superación de ellos mismos, también de compañerismo, que muchas veces, o en la sociedad, no estamos un poco educados de la competición, y yo intento transmitir que aquí todos estamos en el mismo nivel, y yo también estoy en el mismo nivel, y que todos nos tenemos que ayudar. Entonces creo que desde el ajedrez se trabaja una parte muy importante, tanto en el ámbito competitivo como en el ámbito terapéutico, y por supuesto en el ámbito educativo. Claro, desde luego, muy importante lo que mencionas, María, y sobre todo, bueno, yo quisiera preguntar más sobre lo que son la inteligencia emocionales, pero hay variables, es decir, no todo el tiempo vamos a estar con una constante de una inteligencia emocional, es decir, en una variedad podemos tener todo lo que es la motivación, el estrés, la autoconfianza, el nivel de activación de la persona, la atención, la agresividad, la comunicación interpersonal, la cohesión cuando te encuentras dentro de un grupo. Es decir, hay muchas variables. Y para tirarle ahora sí que la bolita a nuestro panel, Carlos, con estas variables, ¿es difícil o no difícil tener una inteligencia emocional en el desarrollo? Bueno, muy buenas a todos, y bueno, muchas gracias al Congreso en general, a Esteban en particular, que nos ha invitado y que ha generado esta locura que es maravillosa. Así que muchas gracias desde aquí. Bueno, un verdadero placer también compartir con María y con Lorena, con vosotros dos, que más que conocidos sois amigos. O sea que
Bueno, a mí me parece que hay un tema principal en el tema de las emociones, y es que no es que hayan personas, por ejemplo, que sean racionales o emocionales, sino que tanto la razón como la emoción van unidas, ¿no? Están totalmente integradas. Entonces, muchas veces en las decisiones que tú vas a tomar, la emoción lo impregna todo ya. Uno de los elementos que María ya ha citado tiene que ver con ese control o esa gestión emocional. Eso sí que me parece muy importante. Entonces, a la hora de tomar una decisión, sí que es necesario desarrollar un autocontrol emocional. Esto es lo que te va a permitir no reaccionar, no ser una persona, digamos, reactiva y reaccionar de manera automática ante un estímulo o ante una situación. Eh, pero claro, esto, por ejemplo, que se dice a veces de una persona totalmente objetiva y este tipo de cosas, yo no lo encuentro. O sea, yo creo que eso no existe. Siempre estamos, o sea, nosotros tenemos una visión subjetiva sobre las situaciones y esas emociones influyen totalmente en nuestra toma de decisiones, en cómo vemos, digamos, el mundo. Incluso hoy en día hay esto, por ejemplo, que hablaban sobre la inteligencia emocional, pues hay ya estudios, incluso a nivel neurocientífico, que avalan, digamos, cómo influye la inteligencia emocional, ¿no? Tenemos también ahí el estudio que luego supongo que citará Lorena también sobre las variables socioemocionales, ¿no? de los alumnos. Pero bueno, si lo llevo a mi terreno, digamos, dentro del ámbito de la competición, pues es que, claro, los chicos, a mí me parece que el ajedrez en general es un banco de pruebas, digamos, a nivel emocional. Es decir, todas las emociones, ya María lo ha citado también, pero los chicos compitiendo, y no quiero que se entienda esto de la competición como algo negativo. Yo creo que la competición al final es una pequeña escuela de vida también. Si esto se afronta de la mejor manera o si esto se encauza de la mejor manera, pues obviamente va a ser algo muy positivo. Pero bueno, básicamente que ahí, en esta competición, sienten infinidad de emociones. Entonces, el trabajo que yo realizo o lo que yo me doy cuenta con ellos o lo que tratamos de hacer es que ellos, lo primero, que sean conscientes de cuáles son las emociones que ellos están sintiendo, que puedan aprender de esas emociones. Y a partir de ahí, que puedan tener ese autocontrol para después, posteriormente, puedan responder ante esa emoción. De hecho, una de las cosas que pasan muy habitualmente en las partidas es que ante una determinada emoción, por ejemplo, de enfado, el rival me ha hecho una jugada que yo no he visto, entonces automáticamente juego, ¿no? Casi como por enfado, ¿no? De pronto veo que esa jugada no la he visto, que me he quedado peor y tal, y juego. Eso es un error, no porque la jugada que vayas a hacer sea mala, sino porque es que estás reaccionando a una emoción. Estás perdiendo parte de esa objetividad, si le podemos llamar así, del tablero. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero, pero bueno, quería lanzar por ahí algunas historias de estas, ¿no? Estamos en una etapa de abrebocas y me parece fundamental lo que platicas, Carlos, porque evidentemente somos seres emocionales que razonamos, ¿no? No somos seres racionales que tenemos emociones y me parece fundamental porque las partidas de ajedrez brindan ese escenario de oportunidades para que nosotros, los adultos que somos guía, podamos reconocer qué emociones y ayudarle a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto, a esa persona que está a nuestra, digamos, guía u orientación y ayudarle a identificar qué fue lo que sucedió y en qué momento juega más o juega mejor. Pero ¿quién mejor que explicar y abordar aún más de esto cuando entendemos que las emociones no es para formar campeones, sino para formar personitas? Y para eso tenemos a la experta número 1 a nivel mundial y damos con ello la bienvenida a nuestra amiga Lorena que nos platique desde su punto de vista y su trabajo cómo aprecia esta relación que han platicado tanto María como Carlos y yo, por supuesto, tu punto de vista. Buenas noches, Víctor, y a todos, y buenas tardes a los que están en el otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, es un honor estar en esta mesa con estos compañeros, es un honor ver los nombres por ahí de toda la gente que está trabajando a este nivel, y bueno, agradecer a Esteban y al equipo que está detrás de este congreso, porque es lo que decía Carlos, esto es una locura, y una locura súper bonita, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que han dicho tanto María como Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo. Me ha encantado el concepto que ha dado Carlos de que el ajedrez puede ser una escuela de vida y realmente esa es la idea del ajedrez educativo, es decir, el ajedrez se presenta como una herramienta que viene a crear un escenario, como decías tú, Víctor, que lo podemos llevar al aula
y nos va a permitir trabajar todas esas herramientas cognitivas y socioemocionales a juego, ¿no? Yo creo que eso es un potencial y un enriquecimiento que con pocas cosas se puede conseguir dentro del aula, ¿no? Hoy en día yo creo que la inteligencia emocional ya no cabe duda que es muy importante en nuestra sociedad, es decir, ya no, cuando se buscan en cualquier trabajo a personal para una empresa o para cualquier trabajo, no solo se busca que sea profesionalmente cualificado y tecnificado, sino que tenga una inteligencia emocional alta, ¿no? Porque se sabe que a la larga va a trabajar mejor en equipo, va a ser capaz de hacer frente a cualquier inestabilidad que se produzca, ¿no? Entonces, vengo un poco a subrayar lo que ha dicho Carlos y María, que el ajedrez es un elemento esencial para trabajar la inteligencia emocional, y es muy importante trabajar la inteligencia emocional desde las primeras edades, porque ya ahí podemos trabajar control de impulso, podemos trabajar el cómo gestionar todas esas emociones, porque las emociones en la etapa infantil también son muy importantes, que si no las gestionan adecuadamente los niños, ya cuando pasan a una etapa primaria o secundaria, pues empiezan a haber problemas, ¿no? Ya de habilidades sociales y de toda esa parte de enriquecimiento socioafectivo. Excelente, me encantó y me agradó mucho el de controlar los impulsos, ¿no? Desde ahí estamos trabajando los niños pequeños, que ese es el gran problema que a veces, bueno, yo también fui niño, yo también pasé por eso y nos costó Sí que es trabajo. descontrolado, ¿eh? Yo era un poquito descontrolado, pero bueno, ahí vamos con trabajando la inteligencia emocional. Pero a lo que me refería es cómo llevar al niño de la mano para que tenga ese autocontrol. Y para eso quisiera yo escuchar a la psicóloga María Rodrigo, porque la otra vez yo vi en una ponencia suya cómo controlaba esos impulsos, ¿no? El niño que pones dentro de frente de un tablero y está tocando todas las piezas, ¿no? Y este no, el otro. ¿Cómo controlas ese niño y lo guías para que el joven entienda que primero tiene que buscar posibilidades y elegir una para poder enfrentar el problema? Y eso hablando en el ajedrez, hablando de la vida, bueno, es la práctica para toda la vida, ¿no? Pues bueno, nosotros en el hospital, bueno, mi tutor, que es Hilario Blasco, trabaja con el ajedrez en la propia consulta con los pacientes con TDAH, y creo que una cosa muy importante, tanto en ámbitos clínicos como en ámbitos educativos, es que no se le puede pedir a un niño, y más si, por ejemplo, estamos hablando de control de impulsos, niños hiperactivos, que son niños que pues le cuesta, ¿no?, ese control de impulsos, ir de 0 a 100. Es decir, nosotros como monitores tenemos que ver que es un recorrido a largo plazo. Entonces no se les puede pedir que en la primera sesión, segunda sesión, ya de repente se queden pensando 1 hora, no toquen las piezas, como dices. Entonces, armarse de paciencia el propio clínico o el propio profesor que esté trabajando con estos niños, y irles poniendo retos. Yo funciono mucho con retos a corto plazo y que ellos bueno, como he dicho anteriormente, la importancia de la motivación, que ellos se vean capaces de que son posibles. Entonces, por ejemplo, un niño que no aguanta ni 5 minutos sentado, bueno, pues vamos a trabajar 3 minutos sentado. Y en esos 3 minutos, después de conseguirlo, se le refuerza. El tema de control de los impulsos, pues lo mismo, un niño que tiene tendencia, como ha dicho Carlos, ¿no?, a mover, por ejemplo, después de una jugada, vamos a trabajar que a lo mejor tiene que pensar en cada jugada 20 segundos. Y para él, bueno, 20 a lo mejor ya es muchísimo, 10 segundos. Y para él, que él mismo se vea capaz de conseguirlo, le va a producir una motivación que luego, poquito a poco, eso, bueno, se va creando confianza en él mismo, tanto en el mundo del ajedrez como luego es traspolar en su vida diaria. El hecho de que él mismo se vea autorrealizado, por decirlo de alguna forma, que él mismo se vea capaz de que es posible hacer cosas, luego en su vida normal lo va a conseguir. Y creo que luego otra cosa importante es que cuando nosotros jugamos al ajedrez, o yo lo que intento hacer con los pacientes, es que ellos intenten hacer símiles con su vida diaria. Es decir, por ejemplo, control de impulso, nosotros podemos trabajar control de impulsos de esperar 10 segundos y yo le pregunto, bueno, ¿y esto cómo lo podemos trasladar a la vida diaria? Y a lo mejor pues se le ocurren. Con pacientes, por ejemplo, adultos es mucho más fácil porque tienen esa capacidad mayor de razonamiento, ¿no? Entonces a lo mejor te pueden contestar, pues cuando alguien me pide algo, en lugar de directamente contestar lo primero que me pasa por la cabeza sin filtrar, pues voy a parar, voy a pensar la respuesta y lo suelto. Entonces creo que hay dos temas, bueno, por hacer un resumen, 2 cosas importantes. Lo primero,
tiene que ser todo gradual, no se puede ser de 0 a 100, y luego intentar extrapolar lo que ellos entiendan los beneficios del ajedrez en su vida diaria, cómo pueden relacionarlo. Sí. Súper interesante porque cuando hay emociones de repente de descontrol, bueno, pues buscamos la forma de generar el control. ¿Y qué pasaría? Porque a mí me ha tocado ver cuando el ajedrez sirve como un generador de emociones, cuando hay pues vamos, es finalmente un enfrentamiento. Y ya lo decías, María, en un terreno de paciente, en una relación paciente. Aquí tenemos a muchos escuchas o participantes que están en esta sala que pueden tener la misma situación que tú, pero también que están como docentes frente a grupo o que están siendo entrenadores de ajedrez. Y para ello me voy a permitir, Alberto, y después lo harás tú, un saludo a todos los que nos están escuchando y siguiendo. No quisiera yo omitir algún nombre. Por aquí, Avi Camacho, Juan Carlos, Julio César, de distintas partes del mundo. Y que bueno, pues yo voy a girar un poquito aquí la pregunta de acuerdo a lo que venía platicando María, de cómo gestionar las emociones. A Carlos, que nos platiques ya en el mundo del entrenamiento del ajedrez, cómo se gestiona esto, porque me parece que no es tan solo algo como elemental, sino fundamental, me parece. Y tú lo has explicado ya también en diversas ponencias. Ojalá nos pudieras ampliar un poquito más y que empiece el debate. Ojo, nadie tiene cerrado el micro, podemos intervenir en cualquier momento, ¿eh? Adelante. Sí, de hecho, que intervengan todo porque será como más divertido y todo, ¿no? Pero bueno, yo voy a rescatar una frase que ha dicho María y que me ha gustado mucho y que creo que yo la pongo casi central, ¿no? Dentro de esta gestión emocional, que son, por ejemplo, todo esto que hacía referencia a los objetivos a corto plazo, que decía que ponía tareas como muy a corto plazo, ¿no? Para cumplir. Yo, por ejemplo, una de las cosas que realizo, porque desde la parte emocional, pues claro, una de las situaciones más recurrentes dentro del ámbito deportivo es que salga un chico que ha perdido o que ha ganado. Porque parece que esto, hay veces que a los entrenadores o incluso en el aula se nos olvida que hay veces, pues cómo lidiar con esta frustración en un momento dado de no cumplir un reto, no cumplir un ejercicio, pero también con la otra parte a mí me parece que es importante, ¿no? Ese chico, por ejemplo, que consigue un éxito, ¿no? ¿Cómo gestiona ese éxito, ¿no? Que muchas veces eso no lo tenemos en cuenta y, por ejemplo, desde el ámbito de la inteligencia emocional se habla del concepto de empatía. La empatía tiene que ver también con cómo se siente el otro. Si yo, por ejemplo, salgo de una partida y empiezo a hacer aspavientos con los brazos y tal, he de decir que los campeonatos donde he estado, sobre todo los campeonatos así de niños más pequeños, yo me he quedado totalmente alucinado con algunos comportamientos de los adultos, porque parece que no tienen en cuenta en cómo se puede sentir este niño, por ejemplo, que sale, que acaba de perder, que ha estado jugando durante 2, 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, me parece que todas esas situaciones creo que son necesarias trabajarlas con los chicos, y trabajarlas consiste básicamente en comunicarse con ellos, en que puedan, obviamente, Con los hablar papás, ¿no? de qué es lo que están sintiendo. Dime, perdona, Víctor. No, y con los papás y con los maestros, por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, Claro. Bueno, con los papás es absolutamente necesario. De hecho, con los papás, yo voy a recalcar que en la Federación Española, junto con María, escribimos un pequeño manual que iba encaminado, digamos, bueno, a darle una serie de pautas, no tanto de pautas que tenían que cumplir, sino al menos pautas que pudieran reflexionar, ¿no? Que les pudieran hacer ver una parte, digamos, emocional, más allá de esa primera impronta que te da, ¿no? Cuando acaba la competición. Pero bueno, me parece que todo esto del éxito, del fracaso, de la victoria, de la derrota, yo creo que obviamente se puede trabajar y se tiene que trabajar, sobre todo a partir de la comunicación, de preguntarle al chico o a la chica cómo se sienten, qué es lo que ha sucedido en la partida, etcétera. Y uniéndolo con lo que decía María, y por esto ponía yo en el foco las tareas, digamos, a corto plazo, los objetivos a corto plazo. Claro, los chicos, la forma que tienen, por ejemplo, de evaluar su progresión, a veces, sobre todo desde el ámbito deportivo, es si ganan o pierden. Si ganan o pierden Elo, si ganan o pierden la partida, si están el 3 o el 28 del ranking. Entonces, a mí me parece que es necesario y obligatorio que nosotros les demos otros anclajes que puedan mirar. Y dentro de esos anclajes entraría estos objetivos a corto plazo. Es decir, yo qué quiero que consiga el chico dentro de la partida. Pues a mí me gustaría que no se levantara mucho de la mesa, me gustaría que estuviera concentrado, me gustaría que fuera analítico, que pensara, digamos, dentro de las consecuencias que va a tener las jugadas que él ha adoptado. Entonces, todo esto, lo que yo trato de hacer a veces con la gente que llevo, es que esto lo enumeramos. Es decir, yo hago una pequeña lista donde le pongo todos esos objetivos que queremos conseguir en la partida o en el torneo.
Y los objetivos nunca están relacionados con el resultado, porque esta es la otra. Yo llevaré más o menos 10 años dedicándome a psicólogo, digamos, especialista, digamos, únicamente en el ajedrez. Todavía no ha venido un chico que me haya dicho, oye, Carlos, pues mira, lo que más me apetece hoy es perder la partida. Eso no, yo no me lo he encontrado al menos. Entonces, lo de tratar de ganar, tratar de buscar la victoria, eso se da por hecho. Es decir, si alguien no gana, ¿no? O pierde o hace tablas, pues probablemente le habrá puesto, o lo que hay que medir es si ha puesto toda la, digamos que ha luchado, ha tratado de encontrar las jugadas, ha analizado, ha pensado, ha estado concentrado, etcétera. Entonces creo que dejando de lado eso del resultado, lo que podemos evaluar y lo que podemos mirar y lo que le podemos ofrecer al chico, a la chica, para ver si ha jugado a su máximo nivel, digamos, es esa serie de objetivos cortitos, pequeños, incluso hacerlos con él y ver luego si después de la partida, oye, ¿has cumplido estos objetivos? Sí. Porque si no, el chico o la chica solamente tiene el resultado como un anclaje, digamos, que puede medir su progresión, ¿no? Entonces me ha gustado mucho esto que lo haya sacado María, porque yo creo que es absolutamente necesario esta parte, ¿no? Carlos, y ahí, por ejemplo, qué gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Tiene tanto los docentes en el aula lo tenemos un poco más claro, pero a nivel competitivo, cuando vas a competir, qué oportunidad de aprendizaje trabajar con el niño que gana, la empatía con el niño que pierde, ¿no? El que es inmediato, el que es visualizar, y lo que decía María, que a mí me parece súper importante, es decir, cuando trabajamos ajedrez educativo, yo creo que una de las cosas más importantes es verbalizar por qué aprendemos eso, ¿no? Por qué aprendemos a automotivarnos, por qué aprendemos a gestionar las emociones y ver la finalidad que tiene en nuestra sociedad, es decir, lo que decía María, ¿por qué es importante el control de impulsos? Oye, pues porque cuando vaya a un puesto de trabajo voy a tener que aguantar un poco al jefe y no me voy a poder enfadar y marcharme. Entonces, sobre todo a unas determinadas edades, yo creo que es muy interesante que toda la parte que trabajamos a nivel de inteligencia emocional, el niño sea consciente de lo que está aprendiendo en el tablero le va a servir para su vida real, ¿no? Que le va a ayudar a tener un desarrollo personal mejor. Claro. Y aquí... Bueno, otra cosa, en relación a los objetivos que había dicho Carlos, creo que también es importante que tienen que ser objetivos que dependen de ellos mismos, ¿vale? Porque si los niños establecen un objetivo que no depende de ellos mismos, por ejemplo, se ve muy claro, ganar o perder una partida no depende del mismo, porque el otro también va a tener su objetivo de ganar la partida. Entonces, lo que es importante es incluso reflexionar con los niños cosas que dependen de ellos cuando se juega una partida. Por ejemplo, no depende de uno que haya ruido en la sala, ¿no? O que el árbitro o que el compañero esté hablando o que te distraigan. Eso no depende de ti mismo. Depende de ti mismo que tú seas capaz de concentrarse en ese momento. Entonces, objetivos a corto plazo y que dependan de uno mismo, que es, por ejemplo, el control de impulsos, ¿no? El concentrarse, pero hay cosas que se nos escapan, ¿no? Entonces no hay que focalizar en esas cosas que se nos escapan, porque al final lo que hacemos es que te restan energía. Esa parte me encantó y también yo añado lo que también mencionó Carlos, el gestionar, yo digo, la gestión del pensamiento, ¿no? Voy pensando en ganar, pero si pierdo, ¿cómo gestiono? ¿Cómo me trabajo conmigo mismo, diría aquel, para que poder aceptar y poder buscar que también gane? Porque también perder también ganas en conocimiento, ganas en que pusiste a prueba todo aquello y estabas equivocado y aprendiste una nueva ruta. Entonces también perdiendo, también ganas, ¿no? Y lanzando en lo que muevo con las variables, sos medio terco, ¿eh, Víctor? Ya me conoce Víctor, con las variables. Cuando nos enfrentamos, hay veces que algunas variables, cuando aumentan, otras disminuyen, o cuando aumentan o disminuyen unas, aumentan otras, ¿no? Y una de las variables es lo que es la motivación, ¿no? Cuando estás bien motivado el alumno, ya sea que estés en escuela, ya seas un gran deportista, como en el caso de Carlos, que tiene contacto con grandes deportistas de élite, bueno, aumenta la autoconfianza del individuo y el estrés baja, ¿no? Entonces es cuando el nivel de activación del individuo está más participativo y con más confianza en crear, en tener esa imaginación para poder crear. Pero ¿qué pasa cuando el nivel de estrés es alto y disminuye la motivación? Y no estamos hablando nada más en el niño. Y vamos a enfocarnos, ahora vamos a darle un giro así, ¡pum!, de 180 grados,
el estrés que le generas al docente a decirles, a un docente que no sabe nada del ajedrez, es más, ni por aquí sabe lo que es un tablero de ajedrez, y le dices, ¿sabes qué? Hay una didáctica muy padre que te va a solucionar los problemas con los niños que se llama ajedrez. Y les genera estrés, entonces disminuye su motivación en aprenderlo. ¿Qué hacemos como psicólogos para poderlo motivar? Lorena o quien quiera participar. Bueno. Ana María, si tú empiezas. Bueno, una cosa importante resaltar, ¿no? El ajedrez no es una varita mágica. O sea, yo siempre lo digo, igual que los pacientes con TDAH, hay niños que les gusta ajedrez, niños que no, docentes que les puede gustar el ajedrez y lo pueden utilizar como herramienta, docentes que dicen, mira, yo tengo mis propias estrategias. Entonces, una cosa importante, creo que hay que ofrecerles la formación, que acercarles el ajedrez y, a ver, desde mi punto de vista o de la experiencia que yo tengo, es verdad que muchos docentes, docentes no trabajo tanto, pero a nivel terapéutico, cuando tú se lo enseñas a otros médicos, otros profesionales de la salud, se quedan anidados y que les gusta y lo empiezan a implementar. Pero importante resaltar que no el ajedrez el 100% es una varita mágica y entonces ya se va a curar y va a ser todo maravilloso. Entonces, partiendo de eso, creo que es importante. Y la otra, pues ofrecerles y llevarles, quitar yo creo que muchos de los tabúes que hay sobre el tema del ajedrez, de que es muy difícil, que es solo para personas inteligentes, que solo es la parte competitiva. Creo que es acercarlo un poco lo que de verdad, las herramientas o las cosas buenas que tiene el ajedrez, que como habían dicho los compañeros, que al final es una escuela de vida que se extrapola pues, a la vida diaria. Y hasta solo quería hacer ese apunte. Por lo de la varita mágica, porque es verdad que, yo obviamente confío al 100% en el ajedrez y el potencial tremendo que tiene, tanto a nivel educativo como terapéutico, pero creo que también es importante resaltar eso. Yo tengo, al hilo de lo que ha dicho María, tengo un artículo que no he publicado todavía, pero que lo titulo algo así como Macajedrez, ¿no? Porque hace una referencia con el McDonald's, ¿no? Porque parece que últimamente esto del ajedrez funciona, sirve y es absolutamente universal para todo, ¿no? Y parece que todo el mundo... Ahí me refería. Y encima ahora con Gambito de Dama, La como cajita no mágica. sepas jugar al ajedrez, estás peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que obviamente yo creo que todos los que estamos aquí confiamos y hemos sentido en primera persona lo del ajedrez. Lo importante que es, todas las funcionalidades que tiene y todo lo que nos aporta. Pero me parece que esto habría que, no sé cómo decir, pero habría, digamos, de alguna forma que flexibilizarlo un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me he encontrado cuando he ido a formar a algunos maestros aquí en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, que llevamos varios programas, digamos, donde formamos a colegios enteros. Claro, la primera visión que tienen es pues, lo que ha dicho María, ¿no? Que es un juego difícil, que solamente es para inteligentes. Esto sigue estando un poco en el acervo general, ¿no? de la población. Últimamente menos, ¿vale? Pero todavía parece que existe ahí. Entonces, lo primero es que ellos aprendan, yo ni siquiera les explico para qué sirve el ajedrez o qué es lo que pueden conseguir y tal, sino que directamente te pones a jugar. Y normalmente en la primera sesión ellos aprenden ya a jugar con diferentes piezas y aprenden juegos con el ajedrez. Y sobre todo, que ellos son capaces de ver diferentes juegos y diferentes funcionalidades de esos juegos. Al final, bueno, Lorena, por ejemplo, en concreto, es profesora. Ella tiene mucho mayor bagaje. Pero yo no soy profesor. Entonces, cuando llego allí, lo que tampoco puedo hacer es que yo os voy a enseñar lo del ajedrez y vosotros me vais a escuchar porque yo soy el experto. No, el experto en el aula son los profesores. Nosotros simplemente ofrecemos una herramienta que ellos pueden utilizar siempre y cuando quieran y estén motivados para ello dentro del aula. A mí me parece que eso es esencial. Los expertos son ellos y nosotros simplemente ofrecemos una herramienta. Y cuanto más facilidades les demos para ello, va a ser mucho más fácil que ellos la puedan introducir en el aula. Si ahora empezamos a enseñarles aperturas, historia, pues bueno, igual pues en 10 minutos pues me voy, pero yo también lo haría, claro. Si alguien me empieza a explicar ahora la petanca y la historia de la petanca y tal, pues igual me voy. Ahora, si yo puedo jugar desde el primer minuto y además yo esto se lo relaciono con las matemáticas, con los sociales, etcétera, pues va a ser mucho más fácil que el maestro pueda estar motivado para llevar el ajedrez al aula. Entonces, me parece que es muy importante esto. Y luego, sobre todo, apuntar a eso, que, bueno, que puede ser que ellos utilicen el ajedrez o puede ser que no. Esto es una herramienta más, no la única herramienta, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante.
No sé, Lorena, qué pensará de esto, pero... Yo creo que una de las cosas más importantes es eso, la flexibilidad del ajedrez, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en Canarias, cuando intentamos acercar el ajedrez a los docentes que nunca han tenido ese contacto, es que es muy flexible y que se acerque significativamente hacia ellos, es decir, aquel maestro pues, que lo quiere lanzar desde artística, lo lanza desde artística, el que lo quiere lanzar desde matemática, lo lanza desde matemática, ¿no? Entonces, cuando ya el docente se encuentra cómodo en su zona de confort y entra la herramienta educativa, es mucho más efectiva que si llegas con un proyecto muy cerrado, muy cuadrado, tiene que ser así y así. Entonces, claro, hay maestros con los que sí conectaría y otros con los que no, ¿no? Y es lo que decías tú, Carlos, es decir, el maestro tiene que ver una herramienta educativa, ver los atractivos, pero sobre todo palparlo. Yo creo que es importante que el docente juegue. Es decir, yo insisto mucho en que existir mucho juego es muy bueno, la gamificación, los niños tienen que jugar en la escuela, pero a medida que crecen, los niños ya no juegan. En el instituto no se juega. Los adultos ya no jugamos. Si nos paramos a pensar cuándo fue la última vez que jugamos realmente por disfrutar, pasa mucho tiempo, ¿no? Porque estamos muy liados, tenemos mucho estrés, pero aún así seguimos insistiendo que el juego es la mejor forma de aprender, ¿no? Por lo tanto, en las formaciones de los maestros, bueno, casi todos los compañeros que conozco que dan formaciones, que están aquí, pues lo hacemos así, ¿no? Lo hacemos jugando, es decir, que los maestros jueguen, que pierdan el miedo, que vean la situación, ¿no? Porque ellos mismos se pican y quieren ganarse el uno al otro, o las risas, ¿no? Y yo creo que eso es esa sinergia que se produce entre ellos es la mejor forma de vender el ajedrez. Excelente. Incluso, sí, adelante, adelante. Hilo, perdón, porque voy a añadir ahí una cosita más, porque incluso en la competición, yo lo que les animo también, si hay todos los entrenadores que nos estén escuchando y demás, que cuando llevan a un chico pequeño a la clase, que puedan decirle a los padres que jueguen también, porque eso a mí me parece también necesario para que sientan cómo es esto de jugar al ajedrez, qué es esto de una competición, porque si no parece también, hablo ahora desde el punto de vista competitivo, pero si no, te da la sensación de que el ajedrez es absolutamente facilísimo, ¿no? Porque yo tengo ahí un módulo que me dice las jugadas, te digo esta jugada y ya está, ¿no? Entonces yo invitaría incluso a los entrenadores, obviamente dentro de la escuela ya se hace con los maestros, las formaciones de Lorena, veo también que está por ahí Xavier García Bou o Miriam, que ellos también me consta que dan formaciones y que les hacen jugar a los maestros, pero además de esto, dentro del ámbito de la competición, creo que los entrenadores podrían tratar de hacer que los papás jugasen también para ver esto, ¿no? Para ver cómo sienten y para ver que realmente es un juego difícil. Sí, o simplemente, como dice Carlos, ¿no? Yo trabajo mucho con niños pequeños, sobre todo sub-8 y sub-10, estoy más especializada en dar clases, y simplemente que el padre se apunte a un torneo de ajedrez, se ponga delante de un jugador que no le conozca, le dé el reloj y que lo sienta. O sea, muchos padres que se apuntan y dicen, no, es que es una locura, es que yo ya no vuelvo a jugar. Digo, pues imagínate una persona de 40 y pico años, 50, que tienes una mochilita con herramientas suficientes, ¿no? Imagínate un niño de 8 años que no tiene esas herramientas, esa gestión emocional. Entonces, creo que es muy importante que ellos vivan, porque cuando ellos lo viven, yo creo que también aprenden a transmitirle al niño. Claro, y le pueden ayudar más en esa parte afectiva que despertarlos, ¿no? Sí, eso es. Sí, los padres al final el aporte que tienen que hacer es la parte emocional. Ya la parte técnica hay que dejárselo a los entrenadores, que para eso estamos especializados, ¿no? Es la parte emocional, el apoyo emocional, es lo que los niños exigen, por decirlo por alguna forma, a los padres. Y si los padres fallan en esa parte emocional es cuando ya el círculo pues empieza a romper, porque los niños ya no ven esa parte en los padres, sino los niños lo que ven en los padres son exigencias, es que te has equivocado o es que... Bueno, y millones de cosas que se ven en torneos. Sí. Era lo que decía José Alberto, que ahí aumenta el estrés emocional altísimo, porque claro, las expectativas de los padres son tan grandes que a lo mejor no son expectativas reales. Entonces ese niño al final lo que va es a sufrir en el campeonato en vez de disfrutar, donde ese relajamiento hará seguramente que tenga más éxito que en la otra situación. Total, bueno, es que en ese momento ya el niño tiene que lidiar con haber perdido la partida y la bronquita que le van a echar los padres. Ya son dos frustraciones, ¿no? Dos frentes, y para un niño hablo de niños pequeños porque, estoy más dedicada a ello, pero un niño de 8 años, 9 años, pues imagínate lidiar con dos frentes, saber lo que va a decir luego papá cuando termine la partida. Es todo un poco. Entonces, es muy importante. Carlos, a mí me parece súper interesante el proceso que tú haces cuando vas con la selección, el tratar
¿no? Cuando el niño pierde, como, bueno, cuando pierde, cuando gana, pero sobre todo cuando pierde, ¿cómo tratas con él a nivel psicológico esa gestión, ¿no? Ahí os iba a lanzar ahora o abrir otro melón, si se puede decir así. Adelante. Pero que tenía que ver con el tema, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que me parece o que yo he visto a lo largo de este tiempo, yo al principio trabajaba mucho en el aula, ya luego me pasé luego la formación y luego ya con la selección, etcétera. Pero, por ejemplo, yo lo que percibo es dos cosas que me parecen fundamentales. Una, que los jugadores de ajedrez o las personas que juegan al ajedrez tienden a ser como muy autoexigentes, sobre todo si lo trasladamos al ámbito puramente deportivo más que educativo. O sea, más que en el aula. Y luego, claro, hay otra cosa, o sea, por ejemplo, ahí desde ese punto de vista, cuando se acaba una partida, cuando se acaba una competición, casi siempre lo primero que se dice son todas las cosas que yo he hecho mal y las que necesito mejorar. Que entonces, a mí ahí siempre me gusta hacerle la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si en una partida has hecho 65 jugadas y pierdes, el jugador sale, bueno, que vaya fallos, tal, y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Todo ese discurso más negativo. Y entonces le digo, bueno, ¿y cuáles son las cosas que has hecho bien, no? Y entonces ahí siempre se produce una especie de silencio al principio porque no saben qué contestar. Claro. Entonces le digo, hombre, pues en una partida que has hecho 65 jugadas es imposible que las 65 sean malas, ¿no? Algo habrás hecho bien porque has estado jugando un montón de tiempo. Entonces, esto lo rescato porque creo que es bastante importante también señalar esos aspectos, esas fortalezas o esos factores positivos que el jugador pone también en las competiciones o incluso en la escuela con las tareas que realice, ¿no? Y en base al aula como tal, que me parece también muy importante dar un espacio a los alumnos, a los jugadores, para que transmitan y comuniquen aquello que a ellos les sucede. Es decir, si tú, por ejemplo, si un jugador ha hecho alfil G5, por decirte cualquier jugada, me da igual cuál haya sido la jugada. Eso no creo que sea lo interesante. Lo interesante es cuáles son las razones que le ha llevado a realizar alfil G5. Y esto, en el aula, dentro del ámbito educativo, creo que es muy, muy interesante y que el ajedrez, de alguna forma, pone en evidencia ese pensamiento que muchas veces no podemos llegar. Y yo creo que esto sí que es importante y que tanto en el aula como en el deporte en sí nos puede servir, ¿no? Para todos. Entonces, quería destacar esas dos cosas, no sé las perciben mis compañeras, pero... En ese caso, las rutinas de pensamiento pueden ayudar muchísimo a detectar cosas que si ellos no las verbalizan, no las detectaríamos. Es muy, muy interesante. Esto lo trabajas en clase también y todo, ¿no, Lorena? Sí, sobre todo el que ellos verbalicen mentalmente lo que están pensando tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, sí, porque es la forma de que ellos también se den cuenta, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos un problema que creemos que es el fin del mundo, lo hablamos con un amigo y a la vez que lo verbalizamos, pues parece que pierde tensión, ¿no? Claro. Estamos un poco ya sobre tiempo, incluso ya para ir llegando a las conclusiones. María, adelante, por favor. Sí, no, quería hacer una aportación solo a lo que había dicho Carlos, que es muy importante lo de recalcar eso de 65 jugadas que algo haya hecho bien. Entonces yo como entrenadora siempre en mi cabeza, sobre todo, cuando estoy trabajando con niños, es decir, todo lo que sea tiene que sumar al niño. Entonces, por ejemplo, en una partida, ha perdido una partida, pero ha hecho 3 cosas bien, por ejemplo, se ha enrocado y ha sacado los alfiles, reforzarle eso. Muy bien porque te has enrocado y has sacado los alfiles, como estuvimos trabajando en clase. Luego ya habrá tiempo para corregir, pero durante un torneo no es tiempo para corregir porque a los 10 minutos se tiene que enfrentar en una partida. Yo como experiencia, tú le dices a un niño que ha sacado perfectamente las piezas y se ha enrocado, os prometo que en la siguiente partida es lo primero que va a hacer. Se va a sacar las piezas y se va a enrocar porque su profesora se lo ha reforzado. Claro. Y se ha centrado en eso. No tiene sentido decir, oye, pero ¿cómo nos viste alfil por H7? Porque en la siguiente partida las probabilidades de que hagan un alfil por H7 son mínimas. Entonces hay que enfocarse en todo lo que sume en ese momento. Y luego obviamente hay que corregir, porque el ajedrez aprende también corrigiendo errores, pero saber cuál es el momento en el momento que hay que corregir, en el momento que no, y en el momento que hay que reforzar. Ya está. Yo quisiera ir acotando algunos temas porque decían que 1 hora iba a ser mucho, pero es insuficiente. Agradecerle a todas las personas que están manifestando en el chat, por ejemplo, temas de corporeidad, de trabajo con familias, objetivos al corto plazo y otras cosas más que yo quisiera proponer a los panelistas que hiciéramos un ejercicio importante.
Yo voy a copiar junto con el equipo estas preguntas y comentarios que han hecho los asistentes y se los vamos a proporcionar a ustedes para que hagan sus comentarios pertinentes y podamos publicarlos posteriormente en las redes sociales. Y además algo interesantísimo que me parece que está resultando. Yo una vez vi una plantilla de jugadas de ajedrez, jugada 1, 2, 3, y en cada uno de esos renglones se anotaba el estado de ánimo, lo que decía Carlos un poquito, es decir, ese tipo de instrumentos que sirven como instrumentos, como guías de observación, que son básicas para los docentes, para los entrenadores, me parece que si todos los aquí presentes tenemos algún instrumento que le pueda servir a otros, lo podamos compartir. Entonces, esa es la invitación que yo haría, que estos instrumentos de educación emocional que acompañan a estos entrenamientos y estas guías de ajedrez las podamos hacer, y me parece que si hacemos esto, imagínense cuántos participantes somos cerca de 60, compartiéramos algún instrumento de cómo identificar y guiar la educación emocional en la formación de los chicos, de los adolescentes, sería genial. Entonces, con esto vamos cerrando, Alberto, si no tienes otro comentario, porque desafortunadamente me parece que se quedan abiertas muchas cosas y que queremos decir 1000 cosas más, pero el tiempo nos apremia. En este caso, pues te dejo la palabra y vamos haciendo este cierre. La verdad estoy muy contento el poder llevar a cabo esta sala, porque en verdad es un tema muy interesante, muy amplio, y que esto solamente fue muy general y un buen sabor de boca para todos los asistentes con estos tres grandes sobre lo que es en la psicología, en el ajedrez. La verdad les reconozco cada uno de ustedes su trabajo, y además que tienen los conceptos muy, muy actualizados hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, quiero mencionar que no tan solo en el ajedrez, ni en lo competitivo ni en lo educativo, sino también en nuestra vida cotidiana, también dentro de los procesos cognitivos, siempre, siempre va a estar presente y latente el estado emocional de la persona para que tome decisiones. Entonces, este tema es por ello muy, muy amplio, y que creo que lo que acabas de proponer para que nuestros ponentes puedan resolver o contestar, perdón, las preguntas que están dejando, que ya se puso más activo el chat, no, ya está, ya. lo podamos compartir en las redes, y siempre, siempre va a ser un gusto tener a estos tres grandes en una conferencia. Víctor. Sí, nos pidieron cerrar esta conferencia 10 minutos antes de la hora. Les vamos a pedir a todos los ponentes que hagan una frase de cierre y de despedida para ir acotando esto, y por supuesto seguir participando en el chat, pero estamos por cerrar. Así es que en el orden que gusten, vamos como empezamos con María. Adelante. Pues le voy a hacer un feo a Carlos. Perdón. Que vaya Carlos, paso, va Carlos. Dice, paso. No, me refiero que le voy a robar la frase a Carlos, que yo creo que resume mucho la ponencia de hoy, de que al final el ajedrez es una escuela de vida en el que podemos trabajar las emociones y la importancia de extrapolar esos aprendizajes emocionales que nos proporciona el ajedrez a nuestra vida diaria. Excelente. Y vamos con Carlos, me parece que era el siguiente, pues ya, listo. Es que me ha gustado mucho, Carlos, la frase. Claro, te iba a decir, como me has robado la frase, pues ya no puedo sacar ninguna conclusión que era esa. O sea que... No, bueno, a mí me parece que el ajedrez va mucho más allá de un simple juego, pero es a través del juego como podemos ver ese mucho más allá, ¿no? Entonces me parece que bueno, hay que perder un poco el miedo con todo esto, dejar que los chicos hablen, compartir las diferentes experiencias con ellos, y me parece que esa es la forma, digamos, de la que se puede trabajar esta inteligencia emocional. Y bueno, sobre todo agradecer a las 60 personas o 65 que estáis por aquí escuchando, que ha sido un verdadero placer. Me hubiera encantado escuchar a cada una de ellas, a José Alberto, a Víctor, a María, a Lore, a todos. O sea que muchísimas gracias. O sea, yo me quedaría 1 hora, 2 horas más aquí tranquilamente. Sí. Bueno, y yo por último decir que el ajedrez es apasionante, todos los que estamos ya a nivel educativo, deportivo, pero yo creo que lo que hace enriquecedor el ajedrez somos todos nosotros, los que estamos en esta sala y todos los que estamos trabajando, porque cada uno aporta algo al ajedrez, ¿no? Y es lo que hace que el ajedrez sea infinito. Entonces, es una fiesta ver lo que hacen los compañeros, lo que te anima y te motiva, ¿no? Ver lo que hacen otros y ese incentivo yo creo que
estos encuentros deberían de ser muchos más, porque es lo que enriquece y lo que hace el ajedrez realmente una herramienta educativa excepcional. Qué maravilla. Y Excelente. otro punto que Sí. quería dar, que también es, bueno, como ha dicho Carlos, muchísimas gracias a todos, y que es responsabilidad ahora de todos nosotros, que se está como poniendo un poco de moda el ajedrez por el tema de, bueno, el confinamiento ya crecieron mucho, el tema de la serie de Netflix de Gambito de Dama, entonces ahora es responsabilidad de todos nosotros que ya estamos metidos en el ámbito del ajedrez, llevar el ajedrez a las calles y llevar el ajedrez a las escuelas y que la gente lo empiece a conocer, porque es cierto que ahora está habiendo especialmente muchísimas mujeres que se están apuntando al club de ajedrez, pero en general como que todo el mundo se está interesando muchísimo por el ajedrez. Entonces ya depende de nosotros mismos que ya estamos metidos en este mundo, de gritar por las calles ajedrez. Y siguiendo ese concepto, nosotros en Capiet, bueno, ya saben que un comercial, estamos con ajedrez pedagógico inclusivo, pero tenemos un concepto muy básico y comencemos a mover. Y quiero que, bueno, si podemos hacer este gran ejercicio, que todos prendan su micrófono y a la voz de Víctor vamos a decir esa gran frase, porque creo que nos lo merecemos por tener esta gran apertura de estar aquí, de escucharnos, y de que a partir de ahorita vamos a cambiar vidas que están en nuestras manos, ¿no? Víctor. En efecto, y con eso despedimos a todos. Carlos, Lorena y María, muchísimas gracias. Alberto y un servidor, Víctor Juárez. Les decimos a todos que con ajedrez pedagógico e inclusivo, comencemos a mover. Comencemos a mover. Muchas gracias a todos. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, un verdadero placer. Magnífica la ponencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Carmelita. Excelente ponencia, muchas gracias. Excelente todo, muchas felicidades. Gracias a todos, excelente día. Gracias, igualmente. Saludos. Gracias.